La historia de los samaritanos comienza con un reino dividido. Una tierra que alguna vez estuvo unida bajo el mando del sabio rey Salomón, pronto se fragmentaría por la ambición y el orgullo humano. Esta división no solo fue política, sino también espiritual, y sentó las bases para uno de los conflictos religiosos más duraderos de la historia bíblica. Mientras recorremos juntos este camino, descubriremos cómo un pueblo elegido por Dios se dividió, cómo el reino del norte creó su propio sistema religioso alejado de Jerusalén, y finalmente, cómo la destrucción de Samaria y la mezcla con pueblos extranjeros dieron origen a los samaritanos. Es una historia de reyes ambiciosos, profetas valientes y decisiones trágicas que cambiarían para siempre el curso de la historia de Israel. Viajemos ahora al año 930 a.C., cuando la muerte de Salomón desencadenó eventos que nadie podría haber previsto. El reino de Israel alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado del rey Salomón. Hijo del gran rey David, Salomón gobernó con sabiduría sin igual y construyó el magnífico templo en Jerusalén. En Reyes 10:23 nos dice: el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Durante su reinado, Israel vivió en paz y prosperidad, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, Salomón no fue perfecto. A pesar de su sabiduría, cometió graves errores. Reyes 11:3-4 nos revela: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esta desobediencia trajo consecuencias. Dios le dijo a Salomón que dividiría el reino después de su muerte, aunque mantendría una tribu para su hijo por amor a David. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam viajó a Siquem para ser coronado rey. Allí lo esperaba Jeroboam, un antiguo funcionario de Salomón que había huido a Egipto tras rebelarse. Jeroboam regresó y junto con todo el pueblo pidió a Roboam que aligerara la pesada carga de impuestos que Salomón había impuesto. En Reyes 12:4 leemos: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Roboam pidió 3 días para considerar la petición. Primero consultó a los ancianos que habían servido a su padre, quienes le aconsejaron ser amable con el pueblo. Luego consultó a los jóvenes con quienes se había criado, quienes le aconsejaron lo contrario. Roboam siguió el consejo de los jóvenes y respondió con dureza. Reyes 12:14 registra sus palabras: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta respuesta provocó la ruptura inmediata del reino. Reyes 12:16 narra la reacción del pueblo. Cuando todo Israel vio que el rey no les había escuchado, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Las 10 tribus del norte se rebelaron y eligieron a Jeroboam como su rey, mientras que solo la tribu de Judá, junto con parte de Benjamín, permaneció fiel a Roboam. Así nacieron 2 reinos: el reino del norte llamado Israel, con 10 tribus bajo el liderazgo de Jeroboam, y el reino del sur, llamado Judá, con las tribus de Judá y Benjamín, bajo el mando de Roboam. El Reyes 12:15 nos muestra claramente que esta división fue parte del plan divino. Porque esta cosa era de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Durante los primeros años, el reino del norte no tenía una capital fija.
Jeroboam fortaleció Siquem en el monte Efraín y vivió allí inicialmente. También pasó tiempo en Penuel, al otro lado del Jordán. Pero fue el rey Omri, sexto rey de Israel, quien estableció definitivamente la capital en Samaria alrededor del año 876 a.C. Primera Reyes 16:24 nos cuenta: y compró Omri a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Omri eligió sabiamente este lugar por razones estratégicas. Situado sobre una colina, rodeado de fértiles valles y con buenas rutas comerciales, Samaria era fácil de defender y próspera para el comercio. La ciudad se convirtió rápidamente en un importante centro político y económico. Las excavaciones arqueológicas han confirmado la magnificencia de esta ciudad con sus impresionantes muros, palacios y edificios administrativos. La creación de Samaria como capital marcó un punto importante en la historia del Reino del Norte. Le dio estabilidad política y una identidad propia, separada del Reino del Sur. El nombre Samaria eventualmente se usaría no solo para la ciudad, sino para toda la región, y siglos después, los habitantes de esta región serían conocidos como samaritanos. Cuando Jeroboam estableció el Reino del Norte, enfrentó un serio problema religioso. El Templo de Salomón, centro de adoración para todo Israel, estaba en Jerusalén, dentro del territorio de Judá. Si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar, temía que sus corazones volvieran a Roboam. Primero Reyes 12, 26, 27 nos relata su preocupación. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Para evitar esto, Jeroboam tomó una decisión que cambiaría el curso religioso de su reino para siempre. Primero Reyes 12, 28, 29 detalla su plan. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. No es coincidencia que sus palabras fueran casi idénticas a las pronunciadas por Aarón cuando hizo el becerro de oro en el desierto, Éxodo 32, 4. Jeroboam repetía un error del pasado, pero a mayor escala. Estratégicamente ubicó estos santuarios en los extremos de su reino: Betel en el sur, cerca de la frontera con Judá, y Dan en el extremo norte. De esta manera, nadie tendría que viajar lejos para adorar. Betel ya tenía significado religioso, pues allí Jacob había tenido su visión de la escalera al cielo. Dan también tenía historia como centro de culto no oficial desde los tiempos de los jueces. Para completar su sistema religioso alternativo, Jeroboam necesitaba sacerdotes, pero en lugar de nombrar levitas, como Dios había ordenado, Primera Reyes 12:31 dice que hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esto era una clara violación de la ley de Moisés, que reservaba el sacerdocio exclusivamente para los descendientes de Aarón y el servicio del santuario para la tribu de Leví. Jeroboam también alteró el calendario religioso, instituyendo una fiesta similar a la de los tabernáculos, pero un mes después de la fecha original. En Primera Reyes 12:32 narra: instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho.
Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Estas acciones son descritas repetidamente en la Biblia como el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Dios envió un profeta para advertir a Jeroboam mientras ofrecía incienso en Betel. El profeta predijo que un futuro rey, llamado Josías, destruiría ese altar, y como señal, el altar se partió inmediatamente. Primera Reyes 13:1-5. A pesar de este milagro, Jeroboam no se arrepintió. Los levitas y otros israelitas fieles abandonaron el reino del norte y se mudaron a Judá. Números Crónicas 11:16 registra: Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Esta migración debilitó espiritualmente al reino del norte. La apostasía religiosa alcanzó nuevas alturas durante el reinado de Acab, hijo de Omri, y séptimo rey de Israel. Acab se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, quien introdujo activamente el culto a Baal en Israel. Primero Reyes 16:31-32 nos dice: Y como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Bajo la influencia de Jezabel, la adoración a Baal y a Asera se extendió por todo el reino. Primera Reyes 18:19 menciona que Jezabel mantenía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, mientras perseguía y mataba a los profetas de Jehová. La adoración a Baal incluía prácticas como sacrificios humanos y prostitución ritual, corrompiendo profundamente al pueblo. En este oscuro período surgió el profeta Elías, quien desafió directamente a Acab y Jezabel. El dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo demostró quién era el verdadero Dios, cuando fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio de Elías, a pesar de estar empapado en agua. Primero Reyes 18:39 relata la reacción del pueblo. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Posteriormente, los profetas de Baal fueron ejecutados. A pesar de este poderoso testimonio, la familia real no se arrepintió, y la adoración idolátrica siguió siendo la norma en el reino del norte. Después de Elías, su discípulo Eliseo continuó el ministerio profético, realizando muchos milagros y advirtiendo al pueblo sobre su idolatría. Los siguientes reyes de Israel continuaron en los pecados de Jeroboam. Incluso el rey Jehú, quien destruyó el culto a Baal y ejecutó a Jezabel, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Segunda Reyes 10:29. Esta persistente infidelidad espiritual debilitó al reino y eventualmente llevó a su caída. Mientras el reino del norte se hundía cada vez más en la idolatría, una poderosa nación surgía en el este: Asiria. Con su capital en Nínive en 1900, el actual Irak, Asiria desarrolló un formidable ejército y una política expansionista. Los reyes asirios eran conocidos por su brutalidad y por las deportaciones masivas que realizaban para controlar a los pueblos conquistados. El primer contacto significativo entre Israel y Asiria ocurrió durante el reinado de Jehú, 841-814 a.C. El rey asirio Salmanasar III menciona en sus inscripciones haber recibido tributo de Jehú, a quien llama hijo de Omri, aunque Jehú había destruido la dinastía de Omri. Este pago de tributo muestra que Israel ya estaba bajo la sombra de Asiria,
La presión asiria aumentó durante el siglo X a.C. 12 Reyes 15, 19, 20 nos cuenta sobre el rey Menahem de Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, contra la tierra. Y Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Menahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Pul es otro nombre de Tiglat-Pileser III, uno de los más grandes reyes asirios. Durante el reinado de Peca en Israel, Tiglat-Pileser III regresó con mayor fuerza. De Reyes 15:29 registra: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Hijón, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Esta fue la primera deportación de israelitas del norte. Estos eventos ocurrieron alrededor del año 734 a.C. y afectaron principalmente las regiones del norte y del este del reino de Israel. La Biblia especifica que fueron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés las que fueron deportadas en esta ocasión, junto con partes de Neftalí y Galilea. Crónicas 5:26 nos dice: por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Oseas, el último rey de Israel, subió al trono tras asesinar a Peca. Inicialmente pagó tributo a Asiria, pero luego buscó ayuda de Egipto y se rebeló contra Asiria. Dos Reyes 17:3-4 narra: contra él subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. La respuesta asiria fue contundente. Salmanasar V sitió Samaria durante 3 años. La ciudad, construida en una colina y bien fortificada, resistió valientemente, pero finalmente cayó. 2 Reyes 17:5-6 relata: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Habor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Aunque el sitio comenzó bajo Salmanasar V, fue su sucesor, Sargón II, quien finalmente conquistó Samaria en 722 a.C. En sus propias inscripciones, Sargón se jacta: sitié y conquisté Samaria, llevándome como botín a 27.290 habitantes de ella. Esta fecha, 722 a.C., marca el fin definitivo del reino del norte de Israel. La política asiria hacia los territorios conquistados incluía deportaciones masivas y reubicaciones de población. Deportaban a las élites, los artesanos y los soldados, dejando principalmente a los campesinos pobres. Luego traían a otros pueblos conquistados para repoblar el área. Esta política tenía como objetivo romper la identidad nacional y prevenir futuras rebeliones. Reyes 17:24 describe esta política aplicada a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos pueblos traídos de diversas partes del imperio asirio se mezclarían con los israelitas que quedaron formando una nueva población mixta. Los nuevos habitantes trajeron consigo
sus propias religiones y dioses. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. 2 Reyes 17, 25, 26 nos cuenta: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de la tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. La respuesta del rey asirio fue pragmática. 2 Reyes 17, 27, 28 relata: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Este sacerdote enseñó a los nuevos habitantes sobre Jehová, pero no logró eliminar la idolatría. 2 Reyes 17:29 continúa: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los versículos siguientes listan los diversos dioses adorados: Sucot-Benot, babilonios; Nergal, Cuta, Asima, Hamat, Nibás y Tartac, Abeos; y Adramelec y Anamelec, sefarbitas. Estos últimos incluso practicaban sacrificios humanos. El resultado fue una religión sincrética, una mezcla de la adoración a Jehová con prácticas paganas. 2 Reyes 17:33 resume la situación. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y el versículo 41 concluye: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esta población mixta, con su religión mixta, se convertiría en los samaritanos. Su adoración a Jehová, aunque sincera, estaba contaminada por elementos paganos y separada del verdadero centro de adoración en Jerusalén. Cuando los judíos regresaron del exilio babilónico siglos después, rechazarían a estos medio israelitas como impuros, iniciando una enemistad que duraría hasta los tiempos de Jesús. La caída de Samaria cumplió las advertencias que muchos profetas habían dado. Amós, Oseas y otros habían predicho repetidamente el juicio divino si Israel no se arrepentía de su idolatría y de su injusticia social. 2 Reyes 17, 7, 18 ofrece una larga reflexión sobre las causas espirituales de la caída de Israel, que incluyen la adoración de otros dioses, seguir las costumbres paganas, construir lugares altos, erigir ídolos, adorar a todo el ejército del Sintus en cielo, sacrificar a sus hijos, practicar adivinación y entregaroe a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El exilio de las 10 tribus del norte marca uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica. A diferencia de Judá, que sería exiliada a Babilonia, pero luego regresaría a su tierra, las 10 tribus nunca regresaron como entidad nacional. Se dispersaron por el vasto imperio asirio, perdiendo gradualmente su identidad. A menudo se las llama las 10 tribus perdidas de Israel. La tierra que una vez fue el orgulloso reino del norte, ahora estaba poblada por una mezcla de pueblos con una religión sincrética. Esta nueva población, los samaritanos, heredaría parte de la tradición israelita, pero desarrollaría su propia identidad religiosa distinta. La tensión entre samaritanos y judíos, que comenzaría cuando los exiliados de Judá regresaran de Babilonia, tiene sus raíces en estos eventos del siglo VIII a.C.
La historia de los samaritanos nos muestra cómo las decisiones políticas y religiosas pueden tener consecuencias duraderas que afectan a generaciones futuras. La decisión de Jeroboam de establecer un sistema religioso alternativo, motivada por consideraciones políticas, inició un camino de apostasía que eventualmente llevaría a la destrucción del reino. Y la política imperial asiria de mezclar poblaciones creó una nueva identidad étnica y religiosa que jugaría un papel importante en la historia bíblica posterior. Cuando el imperio asirio conquistó Samaria en el año 722 a.C., no se limitó a destruir el reino. Los asirios tenían una estrategia muy clara para evitar futuras rebeliones. En el libro de Reyes encontramos cómo el rey de Asiria trajo diferentes pueblos para repoblar la región. En 2 Reyes 17:24 se nos cuenta: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos 5 grupos de colonos provenían de distintas regiones de Mesopotamia, cada uno con sus propias tradiciones y creencias. Eran pueblos que los asirios habían conquistado en diferentes campañas militares y ahora los trasladaban como parte de su política de mezclar poblaciones para prevenir levantamientos. Los de Babilonia venían de la gran ciudad del sur de Mesopotamia, famosa por sus jardines colgantes y su torre de Babel. Los cuteos procedían de Cuta, una antigua ciudad sumeria dedicada al dios de la guerra Nergal. Los de Aba o Iba posiblemente llegaron de una región del norte de Siria. Los hamateos provenían de Hamat, una importante ciudad de Siria. Y los de Sepharvaim eran originarios de una ciudad posiblemente ubicada cerca de Babilonia. Estas personas venían de tierras lejanas donde nunca habían oído hablar de Yahvé, el Dios de Israel. Cada grupo trajo consigo sus propias deidades y prácticas religiosas, y continuaron adorándolas en su nuevo hogar. La situación parecía estar bajo control para los asirios. Habían destruido un reino rebelde, deportado a gran parte de su población y traído nuevos colonos de tierras distantes. ¿Qué podría salir mal? Pero algo inesperado ocurrió. En 2 Reyes 17:25 leemos: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. La aparición de estos leones causó pánico entre los nuevos habitantes. En aquella época, los pueblos creían que cada territorio tenía sus propios dioses que debían ser adorados correctamente. Si esto no se hacía, las deidades locales podían castigar a los habitantes. Los nuevos colonos interpretaron el ataque de los leones como una señal del dios local al que ellos no estaban adorando adecuadamente. Esta situación llegó a oídos del rey de Asiria a través de mensajeros. En 2 Reyes 17:26 nos dice cómo explicaron el problema. Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de la tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El rey asirio tomó una decisión práctica. No le interesaba realmente la religión de los israelitas, pero sí mantener la paz en sus territorios conquistados. Por eso dio una orden que encontramos en 2 Reyes 17:27. Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Así fue como uno de los sacerdotes israelitas que habían sido llevados al exilio regresó a la tierra de Samaria. 2 Reyes 17:28 nos cuenta: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-El, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Este sacerdote se estableció en Betel,
un lugar con larga historia religiosa para los israelitas, y comenzó a enseñar a los nuevos habitantes cómo debían adorar a Yahvé. Les habría enseñado sobre la historia de Israel, las leyes de Moisés y cómo realizar los sacrificios apropiados. Sin embargo, este sacerdote probablemente venía del reino del norte, donde la religión ya estaba contaminada por siglos de prácticas incorrectas desde los tiempos de Jeroboam. No representaba la adoración pura a Yahvé como se mantenía en Jerusalén, sino la versión adaptada que se practicaba en el reino del norte antes de su caída. Además, los nuevos habitantes no abandonaron a sus propios dioses. En lugar de 1900 convertirse completamente a la adoración de Yahvé, simplemente añadieron al Dios de Israel a su panteón de deidades. En Segunda Reyes 17:29 se explica claramente: pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. En los siguientes versículos se detallan los dioses que cada grupo adoraba. Segunda Reyes 17:30-31 nos relata: los de Babilonia hicieron a Sucot-Benó, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Estas prácticas religiosas incluían desde rituales relativamente benignos hasta sacrificios humanos, como en el caso de los de Sepharvaim. Cada grupo mantenía sus propias tradiciones, mientras aprendían también a temer al dios local, Yahvé, como una forma de protección contra los leones u otros desastres. El resultado fue una religión mezclada, un sincretismo que combinaba elementos de la adoración a Yahvé con prácticas paganas. Segunda Reyes 17:33 resume perfectamente esta situación. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Esta mezcla religiosa no fue algo temporal. Se convirtió en una característica permanente de la población que habitaba en lo que había sido el reino del norte. Dos Reyes 17:34 nos explica: hasta hoy hacen como primero, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y el último versículo de este capítulo, Segunda Reyes 17:41, resume la situación que se mantendría durante generaciones. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Con el paso del tiempo, esta población mixta comenzó a desarrollar una identidad propia. Aunque parte de su sangre era extranjera, también se mezclaron con los israelitas que habían quedado en la tierra. Y aunque su religión era un sincretismo, incluía elementos genuinos de la adoración a Yahvé. Esta peculiar combinación de elementos israelitas y foráneos daría origen a lo que más tarde se conocería como el pueblo samaritano, con una identidad distinta tanto de los judíos como de los pueblos paganos que los rodeaban. Casi 2 siglos después de la caída de Samaria, ocurrió un evento que cambiaría significativamente la relación entre los habitantes de la antigua Samaria y los judíos: el retorno del exilio babilónico. Mientras los asirios habían conquistado el reino del norte, Israel, en 722 a.C., el reino del sur, Judá, había continuado su existencia por más de un siglo. Sin embargo, finalmente, Judá también cayó ante una potencia extranjera. En este caso fue Babilonia, que había reemplazado a Asiria como el gran imperio de la región.
Después de varios intentos de rebelión por parte de los reyes de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y su templo en 586 a.C. y deportó a gran parte de la población a Babilonia. Parecía que la historia de Judá había terminado igual que la de Israel. Pero en 539 a.C., el panorama político de la región cambió drásticamente. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia y estableció el imperio persa. A diferencia de los asirios y babilonios, Ciro tenía una política más tolerante hacia los pueblos conquistados y sus religiones. En el libro de Esdras encontramos cómo Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra. En Esdras 1, 2, 3 se nos cuenta lo que declaró Ciro. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien hay entre vosotros de todo su pueblo. Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este sorprendente decreto, dado en 538 a.C., permitía a los judíos no solo regresar a su tierra, sino también reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor. Además, Ciro ordenó devolver los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor se había llevado, y dispuso que se proporcionaran recursos para la reconstrucción. Miles de judíos aprovecharon esta oportunidad y regresaron a su tierra bajo el liderazgo de Sesbazar y más tarde de Zorobabel, un descendiente de la casa real de David, y de Josué, el sumo sacerdote. Cuando estos exiliados regresaron, encontraron que su tierra no estaba vacía. Estaba habitada por diversos pueblos, incluyendo a los descendientes de aquellos colonos traídos por los asirios, que para entonces ya llevaban casi 2 siglos viviendo allí. Uno de los primeros proyectos de los judíos retornados fue reconstruir el altar de los holocaustos y posteriormente el templo mismo. En Esdras 3, 2, 3 leemos: Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Cuando los habitantes de Samaria, a quienes el texto llama enemigos de Judá y de Benjamín, aunque ellos mismos no se veían así, se enteraron de que los retornados estaban reconstruyendo el templo, se acercaron a ellos con una propuesta. En Esdras 4:2 encontramos lo que dijeron a Zorobabel: Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esta oferta parece sincera. Los samaritanos, aunque aún no se les llamaba así en este texto, reconocían que adoraban al mismo Dios que los judíos, aunque lo hacían a su manera. Desde su perspectiva, era lógico colaborar en la reconstrucción del templo, ya que sería un lugar de adoración para el Dios que ellos también adoraban, aunque de forma sincretista. Sin embargo, Zorobabel y los otros líderes judíos rechazaron categóricamente esta oferta. En Esdras 4:3 encontramos su respuesta: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué este rechazo tan contundente? Desde la perspectiva de los judíos retornados, los habitantes de Samaria no eran verdaderos adoradores de Yahvé.
eran una población mixta, con sangre en parte extranjera, y practicaban una religión sincretista que combinaba la adoración a Yahvé con elementos paganos. Los judíos, que acababan de regresar del exilio donde habían purificado su fe y redescubierto la importancia de la ley, veían a estos samaritanos como impuros e indignos de participar en la reconstrucción del templo. Este rechazo marcó el inicio de una hostilidad abierta entre estos dos grupos que duraría por siglos. Cuando los samaritanos vieron rechazada su oferta de ayuda, su actitud cambió drásticamente. De potenciales colaboradores pasaron a ser enemigos declarados del proyecto de reconstrucción. En Esdras 4:4-5 se nos cuenta: entonces la gente de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Los samaritanos utilizaron diversas tácticas para obstaculizar la reconstrucción. Primero, intentaron intimidar directamente a los constructores. Cuando esto no fue suficiente, recurrieron a la influencia política, sobornando a funcionarios persas para que interfirieran con el proyecto. Estas maniobras tuvieron éxito temporal. La reconstrucción del templo se detuvo durante varios años. No fue hasta el segundo año del rey Darío, 520 a.C., con el impulso de los profetas Ageo y Zacarías, que los judíos reanudaron la construcción. Finalmente, el templo fue completado en el sexto año de Darío, 506 a.C. En Esdras 4:6-24 se relata cómo los samaritanos continuaron su oposición incluso durante los reinados posteriores de Asuero, Jerjes y Artajerjes, cuando los judíos intentaron reconstruir las murallas de Jerusalén. Escribieron cartas a estos reyes acusando a los judíos de planear una rebelión. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Esdras 4:12. En estas cartas, los samaritanos advertían que si Jerusalén era reconstruida, los judíos dejarían de pagar tributos y el rey perdería parte de sus dominios. Artajerjes ordenó temporalmente detener la reconstrucción, aunque más tarde, bajo Nehemías, se completarían las murallas. Este conflicto político tuvo profundas consecuencias religiosas y culturales. La hostilidad entre samaritanos y judíos se convirtió en una característica permanente de la región. Ambos grupos reclamaban ser los verdaderos herederos de la tradición israelita, pero cada uno veía al otro como corrupto o herético. Los samaritanos, rechazados por los judíos, comenzaron a desarrollar más firmemente su propia identidad religiosa distintiva. Aunque tenían muchos elementos en común con el judaísmo, como la creencia en un solo Dios y la veneración de la ley de Moisés, también tenían diferencias importantes. La principal diferencia religiosa estaba en el lugar de culto. Mientras los judíos consideraban a Jerusalén como el único lugar legítimo para el templo, conforme a la centralización del culto ordenada en Deuteronomio, los samaritanos empezaron a mirar hacia el monte Gerizim. Este monte, ubicado cerca de Siquem, tenía ya un significado especial en la historia de Israel. Según Deuteronomio 11:29 y 27:12, fue en el monte Gerizim donde debían pronunciarse las bendiciones cuando Israel entrara en la tierra prometida. Los samaritanos hicieron del monte Gerizim el centro de su culto. Con el tiempo, modificarían incluso su versión del Pentateuco para reforzar la santidad de este lugar. Por ejemplo, en su versión del Decálogo, los 10 mandamientos, añadieron un mandamiento sobre la santidad del monte Gerizim.
Otra diferencia importante era que los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como escritura autorizada. No reconocían los libros posteriores como los profetas o los escritos, que formaban parte del canon judío. Esta limitación a los 5 libros de Moisés influiría significativamente en su teología. La separación se profundizó también en aspectos culturales. Los judíos empezaron a ver a los samaritanos como impuros por su origen mixto. Evitaban el contacto con ellos tanto como era posible. Por su parte, los samaritanos desarrollaron sus propias tradiciones y costumbres, diferenciándose cada vez más de los judíos. Esta división se refleja claramente en el Nuevo Testamento. En Juan 4:9, durante el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, se nos recuerda: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y en Lucas 9:52-53, cuando Jesús envía mensajeros a una aldea samaritana, son rechazados porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, porque los percibían como judíos, yendo a adorar en Jerusalén en lugar del monte Gerizim. A pesar de estas tensiones, es importante recordar que ambos grupos compartían raíces comunes. Adoraban al mismo Dios, aunque de diferentes maneras y en diferentes lugares. Veneraban la ley de Moisés, aunque los samaritanos tenían su propia versión del texto. Y ambos esperaban a un Mesías que vendría a restaurar todas las cosas, aunque tenían diferentes expectativas sobre cómo sería. La formación de la identidad samaritana es un fascinante estudio de cómo la religión y la política pueden entrelazarse para crear nuevas identidades culturales. Lo que comenzó como una política imperial asiria de mezclar poblaciones, combinado con el rechazo judío siglos después, llevó a la creación de un grupo religioso distintivo que mantendría su identidad separada por más de 2000 años, hasta nuestros días. La pequeña comunidad samaritana que sobrevive hoy, principalmente en Jolón, Israel, y en Nablus, Cisjordania, cerca del antiguo monte Gerizim, es el testimonio viviente de esta antigua división que comenzó en los días de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. La separación entre judíos y samaritanos, que había comenzado con la reconstrucción del Templo de Jerusalén, se hizo irreversible con un acontecimiento crucial: la construcción de un templo rival en el monte Gerizim. Esta historia comienza con un personaje llamado Manasés, quien era nieto del sumo sacerdote Eliasib y estaba casado con la hija de Sanbalat, el gobernador de Samaria. En el libro de Nehemías encontramos la raíz de este conflicto. Nehemías había regresado a Jerusalén con la misión de reconstruir las murallas y reformar la vida religiosa de los judíos. Durante su segunda visita a la ciudad, descubrió varias prácticas que consideraba inaceptables, entre ellas los matrimonios con mujeres extranjeras. En Nehemías 13:23-25 leemos su fuerte reacción: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Pero el caso más escandaloso para Nehemías fue el de un nieto del sumo sacerdote Eliasib, que estaba casado con una hija de Sanbalat el horonita, uno de los principales enemigos de la reconstrucción de Jerusalén. En Nehemías 13:28-29 nos relata:
Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Aunque en el texto bíblico no se menciona el nombre de este nieto de Eliasib, el historiador judío Flavio Josefo, que escribió en el siglo I d.C., lo identifica como Manasés. Según Josefo, cuando Manasés fue expulsado de Jerusalén por negarse a divorciarse de su esposa extranjera, huyó a Samaria, donde su suegro Sanbalat lo recibió con los brazos abiertos. Sanbalat vio en esta situación una oportunidad única. Tenía ahora a un sacerdote de linaje legítimo, conectado directamente con la familia del sumo sacerdote de Jerusalén. Con el apoyo de Sanbalat, Manasés estableció un sistema de adoración paralelo al de Jerusalén, convirtiéndose en el primer sumo sacerdote de los samaritanos. El acontecimiento más significativo fue la construcción de un templo en el monte Gerizim, cerca de Siquem, alrededor del año 400 a.C. Este templo se convirtió en el centro religioso de los samaritanos, un rival directo del templo de Jerusalén. Con esta construcción, la separación religiosa entre judíos y samaritanos se hizo completa y definitiva. El monte Gerizim no era un lugar cualquiera. Tenía una rica historia en la tradición israelita. En Deuteronomio 11:29, Moisés había instruido al pueblo: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Además, según Deuteronomio 27:12, cuando Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, los representantes de 6 tribus debían pararse en el monte Gerizim para pronunciar bendiciones. Los samaritanos no solo construyeron un templo en este monte, sino que también modificaron su versión del Pentateuco para darle aún más importancia. La versión samaritana del Pentateuco es muy similar al texto masorético usado por los judíos, pero contiene algunas diferencias significativas. Una de las más importantes se encuentra en los 10 mandamientos. Después del 10º mandamiento, el Pentateuco samaritano añade un mandamiento adicional que ordena construir un altar en el monte Gerizim. Además, en Deuteronomio 12, donde se habla del lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, el lugar designado para el santuario central, los samaritanos modificaron el texto para identificar explícitamente este lugar como el monte Gerizim. Estas modificaciones textuales no fueron aceptadas por los judíos, quienes consideraban que el templo de Jerusalén era el único lugar legítimo para la adoración, conforme a la elección divina manifestada desde los tiempos de David y Salomón. Con un templo propio y una versión propia de las Escrituras, los samaritanos se establecieron definitivamente como una comunidad religiosa separada, con su propio sistema de adoración, su propio sacerdocio y sus propias interpretaciones de la ley de Moisés. A diferencia de los judíos, que aceptaban todos los libros que ahora forman el Antiguo Testamento, los samaritanos solo reconocían como autoridad el Pentateuco, los 5 primeros libros, rechazando los escritos de los profetas y los demás textos sagrados judíos. Esta división religiosa se reflejaría más tarde en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, registrada en Juan 4, cuando la mujer mencionó la diferencia de opinión sobre el lugar adecuado para adorar. Dijo en Juan 4:20, «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Este monte al que se refería era precisamente el monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido su templo. La construcción del templo del monte Gerizim marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia samaritana.
Durante los siguientes siglos, los samaritanos tuvieron que navegar por complejas circunstancias políticas, adaptándose a diferentes dominadores extranjeros y enfrentando crecientes tensiones con sus vecinos judíos. En el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó la región, derrotando al imperio persa que había gobernado durante 2 siglos. Según algunas tradiciones, los samaritanos tuvieron un primer encuentro favorable con Alejandro. Flavio Josefo cuenta que cuando Alejandro visitó Jerusalén y fue recibido por el sumo sacerdote judío, los samaritanos vieron una oportunidad y también buscaron el favor del conquistador macedonio. Le pidieron que visitara su templo en el Monte Gerizim y le mostraron gran respeto. Esta política de adaptación a los nuevos gobernantes les permitió mantener cierta autonomía y proteger su centro religioso. Bajo el dominio griego, tanto judíos como samaritanos experimentaron la influencia de la cultura helenística, aunque reaccionaron de manera diferente a esta influencia. Cuando el imperio de Alejandro se dividió tras su muerte, la región de Palestina quedó bajo el control de los Ptolomeos de Egipto, y más tarde pasó a manos de los Seleucidas de Siria. Fue durante el reino del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, 175-164 a.C., cuando se produjo un giro dramático en la historia religiosa de la región. Antíoco IV implementó una política agresiva de helenización, intentando unificar su reino bajo la cultura y religión griegas. Esta política afectó tanto a judíos como a samaritanos. En Jerusalén, Antíoco profanó el templo, dedicándolo a Zeus olímpico y prohibiendo las prácticas judías como la circuncisión y la observancia del sábado. Esto provocó la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos, que se describe en los libros de los macabeos. Según algunas fuentes antiguas, el templo samaritano del monte Gerizim también fue afectado por esta política de helenización. Al parecer, los samaritanos, en un intento de proteger su templo, aceptaron dedicarlo a Zeus Helenios. Sin embargo, no está claro si esto fue una decisión voluntaria de los líderes samaritanos o una imposición forzada por Antíoco. En cualquier caso, este acto debió crear divisiones dentro de la comunidad samaritana, entre aquellos dispuestos a comprometerse para sobrevivir y aquellos que se resistían a cualquier forma de paganismo. La revuelta de los macabeos eventualmente llevó al establecimiento de un reino judío independiente bajo la dinastía Hasmonea. Los hasmoneos no solo recuperaron la independencia política, sino que también expandieron su territorio. Bajo el liderazgo de Juan Hircano, 134-104 a.C., hijo de Simón Macabeo, los judíos emprendieron campañas militares contra los pueblos vecinos, incluyendo los samaritanos. En el año 128 a.C., Juan Hircano condujo su ejército contra Samaria y asedió el monte Gerizim. Tras conquistarlo, destruyó completamente el templo samaritano que había sido construido unos 300 años antes. Esta destrucción fue un golpe devastador para los samaritanos, comparable a lo que sería para los judíos la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. La destrucción del templo siguió la conquista de la ciudad de Samaria, que Juan Hircano también arrasó. Muchos samaritanos fueron esclavizados o tuvieron que huir de la región. Esta brutal campaña profundizó enormemente el odio entre judíos y samaritanos, creando heridas que no cicatrizarían durante siglos. A pesar de este desastre, los samaritanos continuaron considerando el monte Gerizim como su lugar santo, incluso sin un templo físico. Seguían reuniéndose allí para sus festivales y ceremonias religiosas, manteniendo viva su tradición a pesar de la persecución.
La expansión hasmonea continuó, y bajo Alejandro Janeo, 103-76 a.C., gran parte del territorio samaritano quedó bajo control judío. Los samaritanos vivieron este periodo como una época de opresión, lo que solidificó aún más su identidad separada y hostil hacia los judíos. Cuando los romanos, bajo el general Pompeyo, conquistaron la región en el 1963 a.C., los samaritanos inicialmente vieron esto como una liberación del yugo hasmoneo. Sin embargo, pronto descubrirían que el dominio romano traería sus propios desafíos. Bajo los romanos, tanto Judea como Samaria experimentaron períodos de gobierno directo romano y períodos de gobierno a través de reyes clientes, como Herodes el Grande. Las tensiones entre judíos y samaritanos continuaron durante todo este período. Flavio Josefo relata varios incidentes violentos, incluyendo ocasiones en que samaritanos profanaron el templo de Jerusalén esparciendo huesos humanos en los atrios, y otras en que judíos atacaron aldeas samaritanas. Esta larga historia de conflicto y separación llevó a una completa división cultural y religiosa. Aunque compartían raíces comunes en la tradición israelita y la veneración de la ley de Moisés, judíos y samaritanos se veían mutuamente como herejes y enemigos. El odio entre ambos grupos era tan intenso que evitaban cualquier contacto innecesario entre ellos. Este es el contexto que debemos tener en cuenta para entender los pasajes del Nuevo Testamento que mencionan a los samaritanos. En los tiempos de Jesús, las relaciones entre judíos y samaritanos estaban marcadas por siglos de hostilidad y desconfianza mutua. Los judíos consideraban a los samaritanos como descendientes de colonos extranjeros y los llamaban despectivamente cuteos, por Cuta, una de las regiones de donde procedían los colonos traídos por los asirios. Para los judíos, los samaritanos no eran verdaderos israelitas, sino una población mixta con una religión corrupta. Por su parte, los samaritanos se consideraban a sí mismos los verdaderos guardianes de la ley de Moisés y veían a los judíos como innovadores que habían modificado la religión original, añadiendo nuevos libros a las Escrituras y centralizando indebidamente el culto en Jerusalén en lugar del monte Gerizim. Esta mutua animosidad era tan intensa que ambos grupos evitaban cualquier contacto entre sí. En el Evangelio de Juan se resume claramente esta situación. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana junto al pozo, ella se sorprende y le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el evangelista añade una explicación para sus lectores no familiarizados con esta costumbre regional, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 4:9. La hostilidad no era solo social, sino también religiosa. Los judíos consideraban impuros a los samaritanos y sus tierras. Los rabinos debatían si el vino, el pan y el aceite de los samaritanos volvían impuro a un judío. La mayoría consideraba que el contacto con samaritanos causaba impureza ritual, por lo que los judíos piadosos evitaban atravesar territorio samaritano cuando viajaban entre Galilea y Judea, prefiriendo el camino más largo por la región de Berea al este del río Jordán. Este antagonismo se refleja en varios episodios de los Evangelios. En Lucas 9:51-56 se nos cuenta cómo Jesús, en su camino a Jerusalén, envió mensajeros a una aldea samaritana para preparar su llegada. Sin embargo, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos rechazaron a Jesús simplemente porque se dirigía a adorar en Jerusalén en lugar del monte Gerizim. Ante este rechazo, dos de sus discípulos, Santiago
y Juan sugirieron hacer caer fuego del cielo sobre la aldea, mostrando cuán profundo era el resentimiento, incluso entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, la actitud de Jesús hacia los samaritanos fue notablemente diferente a la de sus contemporáneos judíos. En varias ocasiones, Jesús desafió los prejuicios contra los samaritanos y mostró que la misericordia de Dios se extendía también a ellos. Uno de los ejemplos más claros es la parábola del buen samaritano, relatada en Lucas 10, 30, 37. Cuando un maestro de la ley preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, Jesús respondió con esta historia en la que un hombre judío es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote y un levita, representantes de la élite religiosa judía, pasan de largo sin ayudarlo. Pero un samaritano, al verlo, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10, 33, 34. Al elegir a un samaritano como héroe de su parábola, Jesús desafiaba directamente los prejuicios de sus oyentes. Les mostraba que la verdadera piedad no se mide por la pureza racial o ritual, sino por la compasión práctica hacia cualquier ser humano necesitado. El samaritano, despreciado por los judíos, se convierte en el ejemplo de lo que significa cumplir el mandamiento de amar al prójimo. Otro episodio significativo es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, narrado en Juan 4. Jesús no solo habla con una samaritana, rompiendo dos tabúes sociales, hablar con una mujer a solas y con una samaritana, sino que le revela su identidad mesiánica. Cuando la mujer menciona la controversia sobre el lugar adecuado para la adoración, Jerusalén o el monte Gerizim, Jesús eleva la discusión a un nivel superior. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 21, 23. Con estas palabras, Jesús trasciende el antiguo conflicto territorial y anuncia una nueva era en la que la adoración verdadera no dependerá de un lugar físico, sino de la actitud del corazón. Esta revelación tuvo un impacto profundo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, y luego muchos más creyeron por la palabra de él. Juan 4, 39, 41. En otra ocasión, relatada en Lucas 17, 11, 19, Jesús sanó a 10 leprosos, de los cuales solo uno regresó para agradecerle, y este era samaritano. Jesús comentó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ¿este extranjero? Lucas 17, 17, 18. Nuevamente, Jesús destaca positivamente a un samaritano, mostrándolo como ejemplo de gratitud y fe genuina. Estos encuentros de Jesús con samaritanos prefiguraban la futura extensión del Evangelio a este pueblo despreciado. Después de la resurrección de Jesús, antes de su ascensión, dio instrucciones claras a sus discípulos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Notablemente, Jesús menciona específicamente a Samaria como uno de los lugares donde debía predicarse el Evangelio. Esta misión a los samaritanos comenzó tras la muerte de Esteban y la persecución que dispersó a los creyentes de Jerusalén. En Hechos 8:5-25 se nos cuenta cómo Felipe, uno de los 7 diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Su predicación fue acompañada de señales y milagros, y había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:8.
Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para confirmar esta obra. Estos apóstoles, que una vez habían querido llamar fuego del cielo sobre una aldea samaritana, ahora oraron para que los creyentes samaritanos recibieran el Espíritu Santo y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Este acontecimiento fue revolucionario. Los samaritanos, durante siglos despreciados y considerados herejes, ahora eran recibidos como hermanos en la fe, sellados con el mismo Espíritu Santo. La barrera entre judíos y samaritanos comenzaba a derribarse en la naciente iglesia cristiana. Como escribiría más tarde Pablo, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Sin embargo, la historia posterior de la comunidad samaritana fue difícil. Participaron en varias revueltas contra el dominio romano que fueron brutalmente reprimidas. Bajo el emperador Adriano, 117-138 d.C., después de la segunda revuelta judía liderada por Bar Kokhba, los samaritanos sufrieron graves persecuciones. Durante el período bizantino hubo momentos de tolerancia alternados con períodos de persecución. Los emperadores Zenón y Justiniano promulgaron leyes restrictivas contra los samaritanos. Esto llevó a varias revueltas samaritanas, especialmente en 529 d.C., que fueron aplastadas con gran violencia. Con la conquista musulmana en el siglo VII, la situación de los samaritanos mejoró temporalmente, al ser reconocidos como gente del libro. Sin embargo, su número continuó disminuyendo a lo largo de los siglos. Hoy en día, la comunidad samaritana es muy pequeña, contando con apenas unos 800 miembros, divididos entre Jolón, cerca de Tel Aviv, en Israel, y Nablus, cerca del monte Gerizim en Cisjordania. A pesar de su reducido número, mantienen fielmente sus antiguas tradiciones, incluyendo su versión del Pentateuco y la celebración de la Pascua en el monte Gerizim, según los antiguos rituales. Y así termina nuestra historia sobre los samaritanos, un pueblo fascinante que surgió de la mezcla de culturas, sobrevivió a persecuciones y mantuvo su identidad religiosa por miles de años. Desde la división del reino tras la muerte de Salomón hasta los encuentros con Jesús, que cambiaron la forma en que debemos ver a quienes son diferentes a nosotros. La historia de los samaritanos nos enseña mucho sobre prejuicios, sobre divisiones religiosas y sobre cómo Dios siempre busca romper las barreras que los humanos construimos entre nosotros. Es impresionante pensar que todavía hoy, aunque sean pocos, los samaritanos continúan celebrando sus festivales en el monte Gerizim, manteniendo viva una tradición que comenzó hace casi 3000 años. Si te ha gustado este recorrido por la historia bíblica y quieres aprender más sobre otros pueblos, personajes y eventos de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos historias como esta, explicadas de forma clara y fundamentadas en las Escrituras. También te invito a compartir este video con amigos y familiares que puedan estar interesados en conocer más sobre los samaritanos. Tus compartidas nos ayudan a llegar a más personas con estas historias que quizás nunca escucharon en la escuela dominical. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y las Escrituras. Nos vemos en el próximo video donde exploraremos otra fascinante historia bíblica. Hasta pronto.